El video es del año 1998, los créditos correspondientes al señor Alejandro Guerrero y a Producciones Alcaraván, que son los dueños del material. El documental es prueba clara que la Tierra es redonda. El conductor del documental menciona en varias ocasiones la hora, y que por 6 meses no anochece en la Antártida. Realmente nada de lo que hayamos leído o escuchado antes nos puede preparar suficientemente para un viaje a la Antártida. Si la comparamos con las otras tierras del mundo, veremos que la Antártida es un continente isla, rodeado por todos los océanos del planeta y aislado de sus vecinos en el fondo del Polo Sur. En lo que se refiere a tamaño, Antártica es un poco más grande que Australia y casi alcanza la mitad de África. Tiene un área de 14 millones de kilómetros cuadrados, pero lo más notable es que el 99% de ese territorio está sepultado bajo una espesa masa de hielo perpetuo, con muy pocas áreas de tierra libre que solo se dejan ver en los meses del verano. 500 años antes de Cristo, los geógrafos griegos, utilizando solo su poder de deducción, llegaron a la conclusión de que la Tierra era una esfera que debía girar sobre un eje imaginario, y llamaron polos a los puntos donde ese eje corta la superficie del planeta. Al polo norte le denominaron Ártico, porque desde esa región se puede ver la constelación de la Osa Menor, que en griego se llama Arctos. Y en contrapartida, al otro polo lo nombraron Antártos, es decir, la tierra donde no se ve al oso. De esa manera, sin haberla visto nunca, los hombres imaginaron a la Antártida en el extremo de la Tierra y le pusieron un nombre en sus cartas geográficas. Pero habrían de pasar muchos siglos antes de que alguien pudiera aventurarse hacia el lejano sur y confirmar esa audaz deducción de los helenos. Al recorrer este vasto continente, se divisan inmensas cadenas montañosas, que son una continuación de la cordillera de los Andes. Hay hermosos cráteres y volcanes en plena actividad, magníficas plataformas de hielo y fascinantes témpanos de todas las formas y tamaños, algunos realmente caprichosos y espectaculares. A pesar de sus temperaturas extremas, su aislamiento y su cambiante clima, la Antártida ha logrado dar refugio a una fauna numerosa, compuesta principalmente por aves marinas y mamíferos acuáticos, que dependen totalmente del océano para su alimentación. Desde las gigantescas ballenas que necesitan cientos de toneladas de alimento al día, hasta los inquietos pingüinos y las letárgicas focas, todas las criaturas que viven en este continente sobreviven gracias a un solo organismo que la naturaleza ha provisto en abundancia en estas gélidas aguas: el krill, un camaroncito diminuto que es el inicio de la cadena alimenticia y la base de toda la vida en el continente blanco. Al ingresar por primera vez en esta tierra congelada, salvaje y majestuosa, el hombre creyó encontrar una fuente inagotable de recursos, y en las primeras décadas que siguieron al descubrimiento, desató una feroz persecución contra las focas y ballenas, llevándolas casi al borde del exterminio. Hasta hoy quedan en las playas y bahías de la Antártida los restos de las fábricas y mecanismos que montaron los cazadores de ballenas y focas para extraer las pieles y el aceite de miles de esos animales. Recién a partir de los años 50, la opinión pública comenzó a preocuparse por lo que sucedía en la Antártida, y las naciones aceptaron que no era justo destruir, como se hizo en otros sitios, lo que la naturaleza demoró millones de años en crear y mantener. Es así que en 1959, 12 países firmaron el Tratado Antártico, un acuerdo internacional para suspender toda explotación de recursos en el continente helado y destinarlo exclusivamente a la investigación pacífica.
En nuestros días, la Antártida es un continente enteramente dedicado a la ciencia, abierto a los investigadores y estaciones biológicas, y donde ningún país puede reclamar derechos o soberanía. Pero el tratado tiene un plazo, y la presión de los países que quieren repartirse el continente sigue siendo muy grande. Solo las generaciones del futuro podrán decidir sobre el verdadero destino de esta tierra virgen. Pero hoy tenemos la oportunidad de visitarla mientras aún está silvestre, sin dueño y libre de toda contaminación. Una visita que, quién sabe, ya no podrán hacer con tanta libertad los hijos del mañana. De acuerdo a las cartas de navegación y la velocidad con que se desplaza el buque, vamos a demorar 3 días y 16 horas en cruzar este paso. Un sector del océano donde hace 4 siglos se perdió por varias semanas el pirata más famoso de la historia, Sir Francis Drake. El paso Drake está ubicado al final de la Tierra del Fuego, más allá de las islas y canales donde termina América del Sur. Esta es la ruta que tiene que seguir nuestro buque para llegar a la Antártida, exactamente al conjunto de islas que se denominan Shetland del Sur, la más grande de las cuales es la Rey Jorge, en la que se encuentra la base peruana. Como hemos llegado a inicios del verano antártico, tendremos la oportunidad de ver grandes porciones de tierra descubierta. En el invierno todo este paisaje se cubre de una gruesa capa de hielo, y aún el mismo mar se congela, impidiendo el ingreso de los barcos. Pero lo más interesante de todo el viaje será que nunca veremos la noche. En los meses del verano austral, el sol no se oculta en el horizonte. Ahora son las 11 de la noche y la luz continúa iluminando el paisaje. Y así se quedará hasta el día siguiente. Para comprender mejor este extraordinario fenómeno natural, es necesario observar el contorno del continente en un mapa. Así es como normalmente se representa a la Antártida en los planisferios, como una masa semicircular de la que sobresale una larga península que apunta a América del Sur. Como se puede ver, casi toda la masa continental está oculta por el hielo. Incluso hay 2 grandes secciones, conocidas como la barrera de Ross y la barrera de Filchner, donde el mar está congelado durante todo el año. En el mes de mayo, cuando comienza a descender la temperatura, el hielo crece y oculta completamente la poca tierra descubierta. En julio, se congela todo el mar que rodea al continente. Y en agosto, cuando el frío llega a sus niveles extremos, la Antártida crece hasta el doble de su tamaño, impidiendo cualquier aproximación por barco, porque el hielo sobre el mar puede tener hasta 3 metros de espesor. Esta es la razón por la que los científicos llaman a la Antártida el continente pulsante, porque es el único que puede extender su tamaño 2 veces en la época de invierno. ¿Cuál es el grosor de la capa de hielo que cubre al continente? Los investigadores calculan que aproximadamente 2.286 metros en los sitios cercanos al Polo Sur, y el peso de ese hielo está estimado en 27 trillones de toneladas. Ese enorme peso ha terminado por hundir la corteza terrestre en casi 1.000 metros por debajo del nivel del mar en algunos lugares. Si pudiéramos retirar todo el hielo de la Antártida para ver lo que realmente hay debajo, esta sería la verdadera forma del continente. De regreso al Humboldt, unos potentes chorros que surgen de la superficie del mar nos indican que ya han llegado las ballenas. Sus negros lomos destacan nítidamente sobre el agua. Al parecer están buscando comida en las aguas poco profundas de la bahía. Cuando entran en la ensenada, usualmente se quedan 2 o 3 días merodeando en la zona. Así que pensamos que nada impedirá que volvamos a verlas. Por ahora, es tiempo de regresar al buque.
Parece que fueran las 3 de la tarde, pero realmente el reloj nos indica que ya son casi las 9 de la noche. Así duran los días en este continente. La Antártida se fue descubriendo poco a poco en el curso de sucesivas expediciones enviadas por diferentes países que abrieron las rutas al conocimiento de este continente. En el año 1773, el capitán James Cook fue enviado por Inglaterra para que investigara esa tierra desconocida y tomara contacto con los habitantes de la misma. Cook viajó al mando de 2 barcos, pero no logró avistar el continente antártico. Los inmensos témpanos se lo impidieron, así que regresó a Inglaterra, no sin antes escribir en su diario: el riesgo que uno corre al explorar una costa de estos desconocidos y glaciares mares es tan inmenso que me atrevo a decir que ningún hombre se aventurará nunca más lejos de lo que he hecho yo, y que las regiones que pudieran existir al sur jamás serán exploradas. A pesar de esta concluyente profecía de Cook, en los años siguientes otros marinos zarparon hacia el sur, siempre con el objetivo de llegar a la Antártida. Aquí vemos las rutas que siguieron Tadeusz Bellinghausen, en nombre de Rusia, Nathaniel Palmer, de los Estados Unidos, James Weddell y James Ross, de Inglaterra, y Dumont d'Urville, de Francia, todos en el siglo pasado. El esfuerzo de estos y muchos otros navegantes y exploradores hizo posible la conquista de la Antártida. Sus nombres se recuerdan hasta hoy en los mares, penínsulas, islas y bahías por donde pasaron, delineando poco a poco el contorno del misterioso continente. Pero hay 2 hombres más, cuyos nombres quedarían eternamente grabados sobre los hielos de la Antártida y en la historia de las heroicas exploraciones. Ellos son el inglés Robert Scott y el noruego Roald Amundsen, quienes se empeñaron en ganar una carrera que mantuvo en suspenso al mundo entero durante 4 meses. Hacia el año 1911, cuando las costas de Antártica ya habían sido exploradas, solo faltaba conocer cuál sería el primer país en hacer llegar una expedición hasta el mítico Polo Sur, el único sitio sobre el planeta donde el hombre aún no había posado sus pies. Scott y Amundsen, 2 curtidos exploradores de aquel entonces, aceptaron el desafío, y cada uno preparó a su manera la gran expedición que los llevaría al centro del corazón de la Antártida. Amundsen buscó perros y trineos y entrenó a su equipo en el Ártico, donde aprendió muchas técnicas de supervivencia de los esquimales. Robert Scott, que no creía mucho en los perros, decidió conseguir caballos siberianos para llevar el peso del equipo y mandó construir trineos que serían tirados por sus propios hombres, con la secreta esperanza de que así avanzarían más rápido. Las 2 expediciones partieron con apenas días de diferencia desde la plataforma de hielos de Ross y comenzaron su lento y penoso avance por la llanura antártica, tratando de recorrer los 1.287 kilómetros que los separaban de su objetivo. El grupo de Amundsen llevaba 4 trineos y 52 perros, a los que se iban comiendo uno por uno, conservando solo a los más fuertes para la ruta de regreso. Mientras tanto, Scott y sus hombres sufrían jalando los trineos con todo el equipo. Los caballos se les habían muerto a los pocos días de camino, así que decidieron dejar escondidas partes de las provisiones para recogerlas al regreso. Al final triunfó la experiencia. Amundsen llegó primero al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Plantó la bandera noruega en señal de triunfo e inició el regreso de inmediato. Scott llegó el 18 de enero cansado y hambriento.
solo para encontrar la tienda de campaña de Amundsen y la bandera que le decía que había perdido la carrera. De allí en adelante, la competencia se convirtió en tragedia, pues al tratar de regresar, el clima se puso en contra de los exploradores, y Scott no pudo encontrar las provisiones que habían dejado en el camino. Así, tuvieron que resignarse a caminar quemados por el frío y hambrientos, hasta que ya no les quedaron más fuerzas. En los primeros días de marzo de 1911, Scott y los 3 hombres sobrevivientes de su equipo se abrazaron para esperar la muerte. Presintiendo el final, el valiente inglés escribió en su diario de viaje: "Toda esperanza debe ser abandonada. Esperaremos hasta el final. La muerte no puede estar lejos. Es espantoso. Ya no puedo escribir más". 7 meses después, los encontraron muertos y todavía abrazados, acaso en un último inútil intento de conseguir un poco de calor. Después de esa trágica carrera, ya no volvieron a haber competencias en Antártica, pero algunos países comenzaron a reclamar los territorios que habían sido pisados por sus exploradores. Durante 6 meses no se conoce la noche. Este es el momento en que nuestra montaña resplandece en el paisaje, mostrando toda su magnífica belleza. La nieve sobre ella brilla como si fuera oro puro, ofreciendo un espectáculo que jamás podremos olvidar. Estos son los colores de la noche en el Círculo Polar Antártico. Así se pinta el cielo a las 2 de la madrugada, y así se encienden los hielos sobre el mar. La misteriosa Terra Australis Incógnita fue descubierta hace más de un siglo, pero resultó tan bella y sorprendente que los humanos no se han atrevido aún a maltratarla. La Antártica es como una perla escondida que pertenece a toda la humanidad. El único continente donde no hay guerras ni problemas. El último refugio de las criaturas marinas que casi hemos llevado al exterminio. Conservarla no es una obligación, sino un envidiable privilegio que queda en las manos de las generaciones del futuro. Si quieres ver el video completo, haz clic en el link de abajo. Si el video te ha gustado, dale un me gusta, deja tu comentario y compártelo con tus amigos.